Hola niños y niñas del cuarto año A y del cuarto año B, soy la profesora Ángela Aravena y el día de hoy vamos a tener nuestra segunda clase. El título de la clase de hoy es Organización Política de Mayas, Aztecas e Incas y el objetivo es reconocer las principales características de la organización política de Mayas, Aztecas e Incas. Vamos avanzando. Pero ustedes se preguntarán, pero tía, ¿qué es la organización política? Y en palabras simples, la organización política es la forma de ordenar un país o una comunidad de personas buscando el bien común. Por ejemplo, se decide quién gobernará, quiénes serán los guerreros y quiénes trabajarán la tierra. Pero ahora, de manera súper importante, les quiero decir que en estas civilizaciones que nosotros estamos estudiando, no todas las personas que pertenecen a esta sociedad o que forman parte podían opinar o decidir en la forma de organización. Lo único que podían decidir cómo se iban a organizar eran las personas pertenecientes a la clase alta. Y la clase alta de este periodo son todos aquellos descendientes de las primeras familias que van a fundar la civilización maya o estas primeras ciudades. Ellos decían ser descendientes de los dioses, una especie de nieto, de primo o sobrino de los dioses. Por lo tanto, ellos tenían una categoría distinta al resto de las personas que lo elevaba de manera de estar en la clase alta y por lo tanto eran ellos los que tenían el privilegio de tomar las decisiones de la organización, como también qué rol o qué función iba a cumplir el resto de las personas dentro de esta sociedad. En el caso especial de los mayas, nosotros vamos a estudiar tres características principales o esenciales de ellos. La primera es que se organizaban en ciudades-estado. Este concepto ustedes ya lo trabajaron en años anteriores cuando estudiaron a los griegos. Los griegos, al igual que los mayas, van a tener un territorio común, pero en cada lugar de este territorio van a tener distintas ciudades donde hay un rey distinto o un gran señor quien gobierna la ciudad y que no depende una ciudad de la otra. Si bien es cierto, habían ciudades que eran amigas y otras que eran enemigas, no van a ser ni van a conformar jamás un solo rey para todas las ciudades mayas, sino que cada ciudad maya va a tener distintos reyes que van a formar alianzas. También, en segundo punto, el gobernante de cada una de estas ciudades va a ser conocido como el Ajau o el Halat Yuni. Ya él va a ser el gran señor quien va a ocupar este puesto de gobernante, el cual va a ser un puesto de cargo hereditario, es decir, lo heredaba a través de su padre, y también, al igual como se los mencioné con la clase alta, él tenía una herencia o una descendencia de uno de los dioses importantes de la ciudad. Por lo tanto, ellos van a decir que provienen de los dioses y son descendientes de los dioses. Y así, de esa forma, legitiman o dicen que ellos tienen el poder o la obligación de gobernar y nadie más que ellos lo puede realizar. En tercer punto, tenemos que Halat Yuni tenía distintos asesores y encargados que lo ayudaban a gobernar su ciudad. Él, si bien es cierto, van a ser ciudades que nosotros pensamos son pequeñas, pero no están así. Ellos tenían ciudades enormes donde llegaron a vivir más de 50.000 personas en su máximo periodo de esplendor. Por lo tanto, ellos se van a tener que ayudar por un sinnúmero de asesores y de encargados de las distintas áreas para que el Halat pudiera gobernar de buen modo su ciudad. Acá en este pirámide tengo ordenado cada uno de los asesores que van a trabajar con el Halat. El primero que aparece en la imagen es el primero que está en la pirámide y es el Halat o gran señor. A continuación vamos a tener al Ahuacán o gran sacerdote y esto es sumamente importante y él va a ser el segundo al mando porque para los mayas eran súper importantes los dioses. Los dioses eran quienes daban vida y quienes daban la muerte. Entonces, para ello, la religión y sus dioses ubicaban un lugar importante en sus vidas. Es por eso que el gran sacerdote va a ser el segundo al mando. Cuando no está el Halat en la ciudad, quien gobierna es el gran sacerdote. Este gran sacerdote también tenía un sinnúmero de otros sacerdotes que administraban cada una de las pirámides dedicada a cada uno de los dioses que ellos van a adorar en su ciudad. Luego viene el Nacom o general en jefe, que es quien manda el ejército, quien los entrena y quien va a atacar a todas estas ciudades que se resisten a hacer alianzas o ser dominados por la ciudad del Halat.
Luego vamos a tener un funcionario que son los encargados de mantener el orden y que las leyes se cumplan dentro de la ciudad, que son los tupiles, una especie de policía si lo queremos comparar en nuestra actualidad. Y por último vamos a tener al batabob o administradores. Ellos se van a dedicar a llevar las cuentas, a cobrar los impuestos, a recibir los tributos, a dividir estos tributos también entre las personas que conformaban la sociedad maya y se van a dedicar a repartir la tierra para todos los campesinos puedan cultivarla. Acá en este mapa que estamos viendo ahora, en la parte izquierda nos vamos a concentrar en el mapa de América. Tenemos inmediatamente que fijar nuestra mirada en América Central, ubicar la península de Yucatán, que está en color rojo, y se nos demarca todo el territorio que fue ocupado por los mayas. En el mapa en grande podemos ver nuevamente el territorio ocupado por los mayas, pero acá se notan las pirámides de las principales ciudades que ya hemos conversado en la clase anterior. Cada una de estas ciudades va a ser gobernada por un jalach y va a tener su propio rey, su propio sistema de costumbres, sus propias leyes, dioses que van a ser venerados o que van a ser el estandarte de la ciudad, pero todas ellas y en conjunto van a tener un mismo sistema de escritura, de comercio y de religión. Ahora, la organización de los aztecas va a tener 4 puntos importantes que nosotros debemos estudiar. El primero de ellos es que eran gobernados por un emperador y ellos formaron un imperio. Todo el territorio que nosotros hemos visto en los mapas es el imperio azteca y tenían un solo líder que se llamaba el Huey Tlatoani. El Huey Tlatoani va a ser el máximo líder político, religioso y militar. Por lo tanto, él va a tener un sistema de poder llamado teocrático, donde la religión, es decir, el poder de los dioses y el poder político de las personas o de los humanos, se unen en un solo gobernante. Y su capital, que es decir, la ciudad central, se va a ubicar y se va a llamar Tenochtitlán. Nosotros también ya la revisamos en un mapa y esta va a ser sumamente importante porque desde ahí, desde la ciudad de Tenochtitlán, el Huey Tlatoani se va a dedicar a gobernar el resto de su imperio. En la pirámide que tenemos a continuación, al igual que la que vimos con los mayas, están ordenados de manera jerárquica, es decir, desde el que tiene más poder al que tiene menos poder dentro del ámbito político en la civilización azteca. El primero, por lo tanto, el que está en la cima, es el Huey Tlatoani o el emperador. Como yo les había mencionado, él es elegido por un consejo, es la máxima autoridad, es el juez supremo, administrador de lo religioso. Él va a tener un poder teocrático, recuerden que reúne el poder político, religioso y militar. A continuación, abajito del Huey Tlatoani, viene el Tlatocan o Consejo Supremo. Este está integrado por los representantes del Calpulli, que son el más anciano de cada uno de los Calpulli. Si ustedes se fijan, abajo de la imagen tenemos la definición de Calpulli. El Calpulli es el grupo de familias y parientes que tienen un antepasado mitológico o común. En la ciudad de Tenochtitlán van a existir 20 calpullis, es decir, 20 grupos familiares con un antepasado común o con un dios representante. Dentro de estos calpullis se elegía solo un representante que en su principal característica tenía que ser el más sabio y por lo tanto era la persona más anciana o más vieja del grupo la que iba al Tlatocan representando a su calpulli. A continuación vamos a tener al Cihuacóatl o sacerdote supremo. Este Cihuacóatl va a ser el jefe de los sacerdotes de la ciudad de Tenochtitlán. Él va a administrar el templo mayor y también va a dar las órdenes de rituales y sacrificios que se van a realizar en la ciudad. Él va a tener también un rol fundamental, ya que cuando el Huey Tlatoani no se encuentra en la ciudad, va a ser él quien va a gobernar en su nombre hasta su regreso. También, cuando el Huey Tlatoani muere, es el Cihuacóatl el encargado de hacer los ritos fúnebres y posteriormente,
convocar al Consejo de los Cuatro. Del Consejo de los Cuatro es un consejo que se forma solamente cuando el Huey Tlatoani ha muerto y en el cual se reúnen 4 integrantes del Tlatocan para poder elegir al próximo Huey Tlatoani. Abajo del Cihuacóatl vamos a tener al Calpuyec, que es una especie de administrador o alcalde de cada uno de los calpuyes que van a existir en la ciudad de Tenochtitlán. Él va a tener este cargo de manera vitalicia, el cual lo que quiere decir que lo va a tener hasta su muerte. Luego va a ser designado otro integrante del calpuy para poder ocupar este cargo y él se va a encargar de recibir los impuestos, de cobrar las rentas, de ser un juez en algunas situaciones de problemas menores dentro de su calpuy. Se va a preocupar de la educación de los menores o de los niños dentro de su calpuy. Va a repartir las tierras entre las familias, las tierras de cultivo, principalmente, y va a participar en el Gran Consejo. Sumamente importante también del Calpuyec es que él se va a dedicar a educar a los niños de acuerdo a la función o al rol o al oficio que tiene el Calpulli dentro de la sociedad. Por ejemplo, si pertenecían al Calpulli de los guerreros, ellos los van a entrenar para que sean buenos guerreros y militares. Si el Calpulli pertenecía al de los artesanos o orfebres, que eran los que fabricaban las joyas con las piedras que encontraban en la zona, se van a dedicar a educar a los niños en base a ese oficio que se va a generar. ¿Ya? En la ciudad de Tenochtitlán, en este mapa que yo les estoy mostrando y que está marcado con una estrellita acá en el centro, se va a dividir en 4 sectores. Ya, esos 4 sectores, cada uno va a tener hasta 5 calpullis. Por lo tanto, en total forman 20 calpullis o 20 barrios. ¿Ya? Y la ciudad, recuerden que estaba dentro de un lago. Entonces, a medida que iba creciendo o que iba llegando más población, se adherían a uno de estos calpullis o se formaban o generaban su ciudad en las afueras de la ciudad. La organización política de los incas, por su parte, va a tener 3 aspectos centrales que nosotros debemos estudiar. Su máximo líder era el Sapa Inca, que va a ser considerado el hijo del dios Sol. Él va a ser la reencarnación de este dios que ha venido en la tierra. Por lo tanto, va a tener algunas características especiales y va a tener que cumplir con algunos requisitos las personas que se acercan a él. Por ejemplo, él va a administrar el imperio, va a dirigir el ejército, va a ser la máxima autoridad religiosa, nadie podía mirarlo, se tapaban los ojos o bajaban la vista cuando se acercaban a él, se debía casar, siempre su primera esposa debía ser con su hermana para poder conservar la pureza de la sangre, y quien se acercaba a él debía ir siempre con los pies desnudos, porque se consideraba que una persona que se acercaba a él con zapatos iba a llevar la tierra y la inmundicia del mundo hacia este ser sagrado que era el Sapa Inca. Él vivía en la ciudad del Cusco, en un palacio que era construido solo para él. Cada vez que un Sapa Inca accedía al trono, se construía o se iba agrandando y ampliando este palacio para que él pudiera vivir en él. Al morir, su cuerpo era momificado y se paseaba por la ciudad para ser venerado como un dios. Y el sucesor era siempre elegido entre uno de sus hijos. Generalmente se trataba de que fuera elegido entre los hijos de su primera esposa, pero solía pasar también que podía ser elegido entre cualquiera de sus otras esposas. Esto quiere decir que los incas practicaban la poligamia e incluso el Sapa Inca en particular podía llegar a tener más de 300 esposas. Por lo tanto, se elegía siempre al hijo que tuviera las mejores condiciones para poder gobernar. Nuevamente, el gobierno del Sapa Inca, al igual que el de los aztecas, va a ser un gobierno teocrático, ya que va a reunir el poder político, religioso y militar en su persona, y el cargo, solamente el título de Sapa Inca, es hereditario, no las riquezas. Cuando un Sapa Inca asumía el poder, llegaba a él absolutamente pobre, porque se esperaba que él, a través de su buen gobierno, pudiera obtener las riquezas necesarias para poder llevarlo a cabo. En el mapa que les muestro a continuación está el territorio ocupado por los incas. Este territorio ocupado por los incas se va a llamar el Tahuantinsuyo
el cual por su extensión va a ser dividido en 4 partes, 4 áreas o 4 regiones que están relacionadas con los puntos cardinales. Ellos consideraban que su ciudad capital, la ciudad del Cusco, va a ser el centro del universo. Desde aquí es donde su imperio va a crecer hacia los distintos puntos cardinales. Y es por eso que el imperio se va a dividir en 4. Van a tener en el norte el Antisuyu, al oeste el Chinchaysuyu, al este el Koyasuyu y al sur el Kontisuyu. ¿Ya? Esto es súper importante para que podamos entender a continuación la conformación o el orden de los administradores que van a ayudar al Sapa Inca en la administración de su imperio, ¿ya? Al igual que en las civilizaciones anteriores, se va a ordenar la organización política de los incas en una pirámide jerárquica, donde el que está más arriba, en la cima de la pirámide, es quien tiene mayor poder y así hacia abajo va a ir disminuyendo el poder que ellos tienen. Súper importante, a diferencia de las otras civilizaciones, es que cada uno de estos, de estas personas que trabajan para el Sapa Inca, van a tener que rendirle cuentas directamente al Sapa Inca, ya cada uno de ellos. El primero que vamos a encontrar va a ser el Consejo Imperial. El Consejo Imperial era el principal organismo asesor con el que va a contar el Sapa Inca. Él va a estar compuesto por 8 personas. 4 de ellas van a ser un representante de cada uno de los suyos que vimos anteriormente en el mapa, más el príncipe heredero es designado por el Sapa Inca antes de morir y el cual participaba de este consejo para poder prepararse para su gobierno. El sumo sacerdote, el amauta, que es el profesor quien dicta las normas y leyes y qué conocimientos se deben transmitir a los niños en las diferentes partes del Tahuantinsuyo, y el general en jefe del ejército. Estas 8 personas van a ser el consejo de confianza del Sapa Inca. Luego viene la Punchik o gobernadores regionales. Ellos van a ser elegidos entre los guerreros más valientes del Tahuantinsuyo y van a gobernar cada una de las regiones en las cuales se dividen estos suyos. Se van a fijar en el cumplimiento de las normas, van a supervisar la mantención de caminos, puentes, canales de regadío y el acceso al agua para las distintas zonas de este imperio. Recuerden que es llamado también el Imperio Andino. Por lo tanto, se encontraban con la dificultad de cómo llevar agua en la montaña. Va a realizar un censo, lo que significa es contabilizar la cantidad de personas que viven en el imperio, sumamente importante, ya que ellos se preocupaban de que todos vivieran bien y era necesario saber cuántas personas vivían en él para poder hacer llegar los alimentos y los materiales necesarios para poder vivir. Y por último van a rendir cuentas directamente al Sapa Inca cuando termine su gobierno. Ya eran llamados frente al consejo y al Sapa Inca, donde ellos tenían que decir todas las labores que habían realizado para poder gobernar de buena manera en el lugar que le habían asignado. A continuación tenemos el curaca, que es el jefe de las tribus sometidas. El Sapa Inca tenía una fórmula muy buena para poder conquistar sus territorios. Él iba con su gran ejército a estos pueblos vecinos que estaban cerca de sus fronteras y les preguntaba si querían la paz o querían la guerra. Claramente, al ver estos ejércitos tan enormes y muy bien armados como los tenía el Sapa Inca, la mayoría de estos jefes de estos pueblos sometidos decidían la paz. Al decidir la paz, el Sapa Inca les otorgaba seguir gobernando con el nombre de curaca, pero siempre y cuando sometidos a la voluntad y a las leyes del imperio incaico. Esto significaba que debían seguir las normas, la forma de trabajo, pero sobre todo mandar los impuestos y la contribución que debía mandar este pueblo hacia el Sapa Inca. También una forma importante en la cual el Sapa Inca creaba lazos con estos pueblos era casándose con una de las hijas de este líder, de este curaca, y es por eso que, como les mencioné anteriormente, llegaba a tener tantas esposas, porque habían tantos pueblos sometidos y su imperio llegó a ser tan grande que se decía incluso que tenía una esposa en cada pueblo.
Y por último nos encontramos con el Tukuy-Rikuy. El Tukuy-Rikuy significa el que todo lo ve. Él va a ser un funcionario muy especial y muy importante en la labor del Sapa Inca, ya que él se va a dirigir a cada uno de los territorios disfrazado o de manera incógnita, sin que nadie lo conozca. Él va a observar cómo se desarrollan las cosas, cómo vive la gente y cómo están desempeñando su labor el Apunchik y el Curaca. Y luego, cuando él estima conveniente, revela su identidad, muestra sus sellos o su indumentaria, que lo cataloga como el Tukuy-Rikuy, y ellos deben rendirle cuentas, mostrar los impuestos, recaudar los ingresos y llevarlos directamente a la capital del Cusco para ser entregados al Sapa Inca. Y también, y no menos importante, acá abajito de la imagen les puse la definición de Ayllu. Al igual que los aztecas, los incas van a contar con una comunidad de personas que están familiarizadas, que tienen parentesco, son familia con un antepasado común, pero que se organizaban para trabajar la tierra. Esto se conoce en el área andina como Ayllu. En la clase de hoy aprendimos que mayas, aztecas e incas se organizaron de manera jerárquica, es decir, desde que tiene más poder al que tiene menos poder. Su líder en las tres civilizaciones era un líder teocrático que reunía el poder político, religioso y militar. 2. El aspecto religioso fue muy importante al momento de gobernar. Recuerden que ellos justificaban que ellos se encontraban en el poder porque eran descendientes de los dioses. Ya, cada persona, además, dentro de este organismo político tenía una función importante para la organización y administración de sus tierras. Las tres civilizaciones tuvieron una ciudad desde donde gobernaban su territorio, es decir, tenían un centro de operaciones desde donde podían gobernar el resto de su territorio o imperio. Y la forma de organizarse está relacionada con su forma de adaptarse al territorio y los recursos naturales que ellos tuvieron disponibles. En la actividad de hoy van a tener que escribir la siguiente tabla en su cuaderno y completar con la información solicitada. En la primera columna tenemos que escribir las características que se presenta su forma de gobierno, ya sea de mayas, aztecas o incas, quiénes eran los encargados de ayudar al soberano en cada una de las tres civilizaciones, cuáles eran sus máximas autoridades políticas y qué poderes tenían los monarcas. Cuando ustedes completen esta tabla, no olviden sacarle una fotografía a su cuaderno, escribir una fecha y el título y mandármelo a mi correo electrónico. Y para finalizar, les quiero presentar un poquito unos materiales, unos recursos sobre estas civilizaciones. El primero de ellos es una página que pertenece al Museo de Arte Precolombino, pero es un material interactivo donde ustedes van a ir haciendo clic en cada una de las imágenes y van a poder ir averiguando sobre las civilizaciones precolombinas. Acá no solo van a encontrar a mayas, aztecas e incas, sino que van a encontrar otros pueblos y culturas que habitaron antes de la llegada de los españoles. Tiene dibujos, textos, animaciones, cómics, sonidos, videos y están especialmente pensados para los niños y niñas. Muy entretenidos, los invito a que lo visiten. No se van a arrepentir. Acá también, por ejemplo, van a encontrar cómo ellos hablaban y cómo sonaban sus lenguas, que es muy, muy interesante. Y en el lado derecho hay un documental que se llama Civilizaciones Precolombinas, habla principalmente de los mayas y es una serie documental de un canal argentino, muy, muy entretenido también y donde pueden ir profundizando algunos de los temas que hemos visto en la clase de hoy. Bueno chicos, eso ha sido todo. Les dejo un besito, un gran abrazo a todos. Que estén muy bien, cuídense mucho junto a sus familias y espero verlos pronto.